Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 12. Bajo el tema por otro camino. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 12. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero siendo avisados por revelación, en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. El domingo pasado comencé predicándole sobre los magos que siguieron una estrella. Y aunque no voy a volver a los detalles del sermón del domingo pasado, continuando hoy, quiero que hablemos un poco de por qué estos magos tomaron otro camino. Los magos fueron llamados por el mundo tradicional Gaspar, Melchor y Baltasar. Y ellos vinieron buscando al Mesías y lo encontraron. Pero después de haberlo encontrado, regresaron por otro camino. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Herodes el Grande era un rey malvado. Era un rey que tenía hambre de poder. Era un rey que tenía hambre de control. Era un rey que tenía hambre sobre todo de fama. Nadie podía estar por encima de él. Herodes tenía, bueno, hasta cuando murió, él tuvo durante su tiempo de vida 5 esposas, 6 hijos. De los 6 hijos de Herodes, 3 de ellos fueron gobernantes. Cuando la Siria romana fue dividida, 3 de sus hijos fueron gobernantes en diferentes áreas en el Imperio Romano. El mismo emperador Augusto decía que Herodes era un rey temible. Era malo. Había logrado en su gobierno muchas cosas buenas en términos de infraestructuras pero era un hombre que tenía hambre de poder, de control y de reconocimiento. Y en ese entonces, ¿de qué se estaba hablando en toda la región? Se estaba hablando del nacimiento de un rey. Pero hay un término que más le molestaba a Herodes, y era el hecho de que se estaba hablando de un Mesías. Porque no era simplemente un rey, no. Era un rey, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías. Pero ubíquese que en ese entonces, en esa época, ¿cómo sonaba? Sonaba fuerte. Herodes es un político. Y que se esté corriendo la noticia por toda la región de que van a ser un rey, un Mesías, y dentro de la cultura judía, imagínense cómo sonaba en aquel entonces esa noticia. Los magos. ¿Quiénes eran los magos? Bueno, los magos
la connotación que usa Mateo no es como usted esté posiblemente pensando. La gente oye la palabra magos y lo primero que piensan es en las personas que hacen trucos y nos hacen reír y hacen magias y cosas así. No, la connotación no es esa. Si usted va al original griego, usted se va a notar que Mateo usa la palabra mago, pero hace referencia a sabios, a reyes. La connotación es gobernantes, diputados, gente de importancia. Entiéndase. Eso es lo que se refiere la palabra magos ahí en el Evangelio según San Mateo. Los magos. Los magos eran gente importante. Gente políticamente hablando importante. Gente dentro del mundo de la realeza con mucha autoridad. ¿Qué específicamente? ¿Quiénes eran específicamente estos magos? No sabemos. Pero la connotación aquí es que era gente bien importante. No eran personas que hacían trucos y hacían magia como mucha gente pudiesen pensar. No, la connotación aquí es sabios, reyes. Y en la tradición se quedó como los famosos Reyes Magos. Pero la idea era esa. Entonces imagínase Herodes el Grande, el hombre con hambre de poder, de fama, de control y de autoridad, que a 3 de sus propios hijos había matado. Un hombre que no medía consecuencias con tal de mantener su autoridad, su poder, su reinado, su autoridad por encima de lo que sea y de lo que fuese. Y el hecho de que se esté difundiendo la noticia y esté corriendo la noticia de que un rey, de que un Mesías esperado por el pueblo va a nacer, imagínense cómo eso repercutía en el corazón de este hombre que tenía hambre de poder. Tan es así que esa es la razón por la cual el Señor se les revela a estos magos, para que cuando regresen a su tierra se vayan por otro camino. Que no regresaran a Herodes, porque Herodes, si usted está en el versículo 8 del capítulo 2 de San Mateo, lo vamos a ver más adelante, él dijo, cuando habló con los magos, antes de que fueran a verlo, cuando le encuentren, me avisan para que yo vaya también y le adore. ¿Quién le iba a creer esa mentira a Herodes? Pero político al fin. Político al fin, hombre dirigido por el enemigo de las almas. No solo eso, Herodes era un hombre pagano. Entiéndase por pagano una persona que no cree en los principios cristianos ni cree en los principios que los judíos creían tampoco. Él no creía en ninguna doctrina cristiana ni judía. Por eso era pagano. Y este hombre, siendo pagano, que no cree en adoración, que no cree en ningún principio bíblico, no cree en ningún principio de la ley, no cree en la Torá, no cree en nada de eso. ¿Cómo es que él dice, yo voy y le adoro? Por eso usted tiene que tener conocimiento bíblico. Estos magos, estos reyes, de acuerdo a lo que podemos leer, podemos entender que de alguna manera tenían relación con el Señor de gloria. ¿Por qué yo lo sé? Porque cuando Herodes dice, cuando le encuentren me avisen para que yo vaya y le adore, me imagino que en sus mentes ellos estaban, ¿y cómo es posible que un hombre que la fama que él tiene
de controlador, de hambre de poder, de ser tan pagano, de ser corrupto, de ser controlador, capaz de hacer lo que fuese con tal de controlarlo todo en el imperio, vaya a poder ir a adorar al Señor. Y ellos sabían que había otra intención. Cuando alguien le dice a usted algo que no es de Dios y usted lee la Biblia, usted inmediatamente lo puede identificar. Se puede dar cuenta cuando algo no es del Señor, porque la Biblia le dice lo contrario, si usted la conoce. Pero ¿cómo los magos se enteraron y fueron avisados de que tenían que irse por otro camino? Ellos fueron avisados por revelación a través de un sueño. Porque Dios se comunica con el hombre de muchas maneras. Y una de las maneras que Dios usa para comunicarse con nosotros es a través de los sueños. Pero hay que tener cuidado con eso también. ¿Cómo yo sé que ese sueño era de Dios? ¿Cómo yo sé que era de Dios? Porque todo lo que Dios habla debe tener confirmación. Confirmación bíblica, confirmación de alguna manera que usted pueda saber que fue Dios que le ministró y le habló. Y Dios se le reveló y se le comunicó a estos magos a través de sueños. A través de los años como pastor, ya son unos 20 y tantos. He tenido muchos hermanos en la fe, en las diferentes iglesias que he estado, que batallan con eso. Y siempre van donde mi pastor, yo tuve este sueño. Pastor, el Señor me reveló esto en sueño. Pastor, recibí esto en sueño. Y la mayoría de las veces les he tenido que decir, lamentablemente, ese sueño no es del Señor. Porque cuando me dicen el sueño y me doy cuenta que el sueño contradice un principio bíblico, pues yo sé que no es de Dios. Tenemos que tener cuenta con los sueños. Si usted se come 10 tacos antes de irse a dormir, la posibilidad de que sueñe es alta. Si usted se va a la cama después de haber comido menudo y todo y un pozole y todo eso y se va lleno harto hacia la cama a dormir, la posibilidad que sueñe con cualquier cosa es bien alta. Y el enemigo se aprovecha de nuestra debilidad humana, de nuestro subconsciente, para traer confusión a nuestras vidas. Los sueños son buenos y Dios a través de ellos se puede comunicar, pero cuidado, porque el enemigo también los puede usar para traerle confusión a su vida. Por eso usted tiene que leer la Biblia y conocer la palabra de Dios, para cuando usted recibe un sueño, usted lo pueda en oración y con la palabra de Dios consultar, ¿será esto del Señor o no será del Señor? Y ellos recibieron revelación de Dios a través de un sueño. Pero yo sé que era un sueño de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque eran ¿cuántos magos? 3. Quiere decir que cada uno de ellos recibió el mismo sueño o uno parecido. Porque los 3 no estaban en el mismo sueño, cada cual estaba durmiendo por su lado. Y los 3 fueron, el Señor se les reveló por un sueño, ¿a quién? A los 3. Y los 3 recibieron el mismo mensaje, lo que confirma que Dios estaba en el asunto. Qué lindo es cuando alguien me dice, el Señor habló a mi corazón, y yo le pueda decir, ¿me puedes creer que yo recibí la misma palabra anoche cuando leía o mientras dormía? Qué lindo es cuando nosotros podemos compaginar cuando Dios habla. Y ellos recibieron comunicación a través de un sueño, pero los 3 lo recibieron.
no era que lo recibió uno para convencer a los otros, porque eso no es lo que dice la Biblia. O sea que esta pluralidad de sueños era la confirmación divina de que Dios estaba en el asunto. Yo sé que Dios estaba en el asunto porque era una pluralidad de sueños. Los tres recibieron la misma información. Bendita la gloria del Señor. ¿Usted ve qué lindo es el Señor? Cuando Dios habla, Dios no se equivoca. Entonces había un propósito, porque eso es otra cosa importante. Cuando Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Él habla con un propósito. Siempre hay un propósito detrás del mensaje del Señor. Si van conmigo a Hechos capítulo 2, ¿recuerdan cuando la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro? ¿Recuerdan eso? Que le dijo, váyanse al aposento alto y esperen. Y mientras estuvieron en el aposento alto orando unánimes, de momento hubo un estruendo y una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, confirmando lo que el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, pero en esta ocasión a través del Espíritu Santo del Señor. ¿Y cómo sabemos que detrás de esa manifestación había propósito? Porque después que recibieron esa manifestación, comenzaron a hablar las maravillas de Dios, dice la Biblia. Habían gente de diferentes naciones, y cada uno de ellos escuchó el evangelio en su propio idioma. Estaban tan sorprendidos que dijeron: ¿pero no son estos galileos? ¿Cómo es posible que los escuchamos hablar en nuestro propio idioma? Porque detrás de esa manifestación del Espíritu Santo, el Señor trajo el evangelio en su propio idioma. Cuando Dios se manifiesta, o cuando Dios se revela, o cuando Dios habla, detrás de eso hay un propósito. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya. Y en ese sueño, en esa pluralidad de sueños, había un propósito. ¿Y cuál era el propósito de ese mensaje? Que no volviesen ¿a dónde? A Herodes. Que no volviesen donde el rey pagano. Que no volviesen donde el rey malo. No vuelvan donde él, no vayan donde él. Recuerden que el rey les dijo, cuando le encuentren, vengan y déjenme saber dónde está para que yo vaya y le adore. Él lo que quería ir a matarlo. Él quería acabar con esa amenaza, porque para él era una amenaza, era un Mesías, era un rey, era alguien que iba a estar por encima de mí, y él no podía permitir eso. Pero el Señor se reveló a los magos, a esos reyes, a esos sabios, y le dijo: no vuelvan a Herodes. Y detrás de ese sueño, ese fue el propósito, que no volviesen a él. Si van al versículo 8 del capítulo 2, dice: y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya y le adore. Herodes les había mentido a esos sabios para que yo vaya también y le adore. Yo quiero que usted entienda que el rey Herodes el Grande, es un antitipo del enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda. Es un antitipo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Herodes esperaba el regreso de los reyes.
Y eso es lo que hace el enemigo. Espera el regreso de muchos creyentes que vuelvan a él. En estos tiempos de pandemia, que muchos creyentes han regresado a Herodes. Ay, pastor. Aleluya. En estos tiempos que muchos han regresado donde Herodes. El Señor se revela a los reyes y les dice: váyanse por otro camino. No vengan por el mismo camino. Váyanse por otro. No regresen a Herodes. Ya lo encontraron. Ya lo adoraron. Ya le entregaron los presentes. Ahora regresen por otro camino. ¿Usted ve que en Dios hay propósito? Desde un principio, ellos pudieron ver, la estrella los podía haber llevado directamente donde estaba el Mesías y punto. Pero el Señor los quiso llevar primero donde Herodes y luego donde el Mesías. Él quiso que fuese así. Había un propósito, había una enseñanza, había un mensaje. Y un mensaje del que nosotros estamos tomando ventaja hoy. Hoy el Señor le dice a mucha gente que nos están viendo y otros que nos están escuchando que no regresen a Herodes. Muchos le están rindiendo pleitesía a Herodes y no al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Herodes en ese momento era tangible, se podía ver, era conocido, se sabía quién era y era temido por mucha gente. El Mesías acababa de nacer y Herodes quería acabar con él porque acababa de nacer. No puedo permitir que ni siquiera crezca. Él no podía permitir eso. Pero el Señor tenía otro plan. Por eso le dijo a los magos: váyanse por otro camino. No le digan nada a Herodes. Y gracias a ese plan de Dios, como yo puse en el boletín que les entregué en el día de hoy, Jesucristo nació. Jesucristo vivió evangelizando. Jesucristo entregó su vida. Jesucristo resucitó. Falta un evento por cumplirse y se va a cumplir pronto. ¿Cuál es? Jesucristo vuelve otra vez por la iglesia. Bendita el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Él nació. Él evangelizó. Él murió. Él resucitó. Todo se cumplió. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Darío en el nombre del Señor. Ya me quería traer un micrófono que lo aguante en la mano. A mí no me gusta aguantar el micrófono. La mayoría de los predicadores les gusta aguantar el micrófono. Yo no entiendo por qué, porque a mí no me gusta.
Yo quiero que entiendan algo. Estamos en tiempos el enemigo ha hecho todo lo posible por opacar el evangelio. Todo lo posible. Lo último que se le ocurrió al enemigo es secularizar todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Y aun cuando trata de secularizar todo lo que tiene que ver con el Señor, aún así no puede opacar el evangelio. Estamos en una temporada donde se está celebrando la natividad. Pero ¿cuántos realmente saben lo que se está celebrando? Porque la mayoría se han ido por la mentira del enemigo. Porque el enemigo quiere secularizar todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero han pasado años, han pasado siglos, han pasado años y años y siglos, y todavía se sigue predicando la verdad del evangelio. El evangelio se sigue predicando, se sigue expandiendo, sigue corriendo. Aleluya, la confirmación del evangelio cada día es evidente. Pues ¿quién te garantiza? La garantía de que Cristo viene es real. Aleluya. Nació, evangelizó, murió, resucitó. Él viene otra vez. Aleluya. Él viene otra vez. Aleluya. Mira, para que tengan una idea. Si el mismo Herodes en su gobierno trató, porque fue durante el gobierno de Herodes que Jesús nace. Desde ese entonces está el enemigo buscando la manera de detener el avance del evangelio. Y ha hecho de todo el enemigo. Cuando celebramos la Semana Mayor, el enemigo ha secularizado incluso la Semana Mayor. Hollywood y el mundo de la industria cinematográfica han creado películas que denigran la santidad del evangelio. Lo que está buscando el enemigo es que de todas maneras quiere opacar el evangelio. Y por más que trata, no puede. No sé qué más se va a inventar, pero no va a poder. No va a poder. Con esto lo que te quiero decir, usted que me escucha, usted que me ve, usted que está aquí conmigo, Cristo viene. Hay evidencia suficiente y contundente de la veracidad del evangelio. Nosotros y yo somos testimonio del poder transformador de Jesucristo. Si todo lo que hemos visto a través de la historia y de los años ha tenido cumplimiento y el enemigo ha tratado de opacarlo y de pararlo y no ha podido, aleluya, pues entonces la seguridad de que viene, no ha pasado nada. 2000 y pico de años no es nada. Eso es nada, aleluya, eso es poco tiempo. Dice el apóstol Pedro que para el Señor 1000 años es como un día y un día como para 1000 años, como 1000 años. Lo que quiere decir es que el Señor no se sujeta a tiempo ni a espacio. Él es Dios creador todopoderoso. Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir la semana. Yo no sé cuándo Cristo viene, pero hay evidencia bíblica suficiente que confirma que el regreso de Cristo es real. Y el enemigo, aunque ha tratado de secularizar todo lo que es de Dios, no ha podido opacarlo. Ni podrá. Porque nadie habla de lo que estoy diciendo.
Herodes se murió en el año 4. Y todavía el evangelio sigue corriendo. ¿Qué queda de Herodes? Solamente el recuerdo, porque la Biblia lo menciona. ¿Y el evangelio sigue o no sigue? Sigue. El evangelio sigue. ¿Usted cree que Cristo no va a venir? Cristo viene. Hay evidencia de sobra que Cristo viene. Nació, evangelizó, murió y resucitó. Y Él dijo, yo vuelvo. Y eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Pero ¿cuál es el resultado? Te voy a decir como decía mi pastor, dale saludo de mi parte. Dile que el pastor le envía saludos. Los que no oyen es que hay un teléfono sonando. ¿Cuál fue el resultado de esta revelación? Regresaron por otro camino. ¿Qué significa regresar por otro camino? Oiga bien esta parte final del sermón. Número 1. Es más, escríbalo si quiere. Regresaron por otro camino, número 1, porque entendieron la voluntad de Dios. Yo voy a repetirles otra vez. Ellos regresaron por otro camino. Versículo 12 lo dice. Porque entendieron la voluntad de Dios. ¿Verdad? Bien parecido a nosotros, ¿verdad? Bien parecido a nosotros. El Señor se le reveló a los 3 a la misma vez. Váyanse por otro camino. No regresen a Herodes. Y ellos regresaron por otro camino porque, número 1, entendieron la voluntad de Dios. Pero ¿por qué yo digo parecido a nosotros? Porque como están las cosas hoy en día, como las he visto hoy en día, no importa cómo el Señor les hable, les muestre, les predique, se les revele, cuestionan lo que Dios dice. Imagino los evangélicos hoy en día. ¿Y por qué me voy por otro camino? ¿Por qué me tengo que ir por otro camino? Yo vine por aquí, Señor, ¿por qué me tengo que ir por otro camino? El Señor te está diciendo que te vayas por otro camino. Le dijo a los 3 reyes. Había un propósito. Y ellos entendieron la voluntad de Dios, fueron obedientes. Número 2. Nosotros le cuestionamos todo al Señor. Comenzamos rápido los por qué. Ellos entendieron la voluntad de Dios. Número 2, fueron obedientes a la voluntad de Dios. Dice la Biblia claramente que sus caminos no son mis caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca cuestionemos las cosas del Señor. ¿Y por qué? El verdadero creyente no transita
ni camina por el camino que a Dios no le desagrada. El verdadero creyente camina en obediencia y en la voluntad del Señor. Como estos tres sabios llegaron, llevaron sus presentes, le adoraron, entendieron, obedecieron, se fueron por otro camino y, como dirían los puertorriqueños, Herodes se quedó puyú. Se quedó para vestir. Se quedó vestido y alborotado. Porque Dios tenía otro plan. Se tenía que cumplir el evangelio. El Señor, óigalo bien, número 4, altera nuestros planes. ¿Sabía usted eso? El Señor altera nuestros planes. Alguien en una ocasión dijo: ¿quieres ver al Señor reírse? Cuéntale tus planes. El Señor altera nuestros planes y el Señor cambia nuestras rutas. Él es el Señor. Él es soberano. El Señor sabe el día que te vas a morir. El Señor sabe el día que vas a rendir cuentas. El Señor lo sabe. Yo hago planes. Ya tengo en mi mente planes para el 2022. ¿Cuántos ya tienen planes para el 2022? Sean honestos. Yo estoy siendo honesto. Sí, ya yo tengo planes para el 2022. Pero esos planes los estoy sometiendo en oración al Señor de gloria. Porque el Señor altera nuestros planes y cambia nuestras rutas. El otro camino puede ser más largo. Me imagino los tres sabios, los tres reyes, los tres magos. En su humanidad recibieron el mensaje, se sometieron, obedecieron, pero en su humanidad posiblemente pensaron: el otro camino es más largo. El otro camino es más difícil. El otro camino no es tan placentero. Eso es ellos en su humanidad. Pero aún así se sometieron obedientemente a la voluntad de Dios, al camino que Dios les había revelado. Por eso el tema del sermón de hoy: por otro camino. Porque de la misma manera que el Señor se le reveló a esos tres sabios, el Señor te viene hablando a ti. El Señor te viene hablando a ti. El Señor te viene hablando a tu corazón. Y tú sabes que el Señor te viene hablando. Y posiblemente estás en el camino equivocado y no estás en el camino del Señor, ni en la voluntad de Dios. Concluyo. ¿Está Dios revelándosete a tu vida y te está de alguna manera invitando
a tomar otro camino. Número 2, ¿te comprometiste a volver donde Herodes? Yo quiero que sepas, mi querido hermano y amigo que me ves y que me escucha, rompe con cualquier compromiso que tú tengas con el mundo. Voy a repetirlo otra vez. Debes de romper con cualquier compromiso con el mundo y obedece la voz de Dios. Y no vuelvas a Herodes, porque Herodes no quiere adorar al Señor. Póngase en pie.